Cordial saludo para los estudiantes del grado sexto, pues voy a hacer algunos breves comentarios sobre este primer trabajo del mes de mayo. Ya habíamos desarrollado durante el mes de abril tres actividades y un control de lectura. Este es el primer tema que abordamos en mayo. Historia de la Iglesia. Bien, en primer lugar, para hablar de cómo surge de qué manera se organizan los seguidores de Jesús una vez muerto, resucitado Jesús, ¿qué ocurre con sus seguidores? Pues bien, primero tenemos que ver como los lineamientos, la línea de recorrido. Tenemos que Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, para la salvación de la humanidad, se hace en un hombre, en una familia. Aquí tenemos la imagen de María, su madre, José, su padre adoptivo, que llevan una vida común y corriente. Es decir, para la fe cristiana, quizá para las otras religiones tienen otras maneras de concebir su historia, su cosmogonía, su, su concepción del mundo, su concepción de la historia. Pues en el caso de la fe cristiana es diferente. El Dios eterno se hace hombre en la persona de Jesús. Y aquí lo tenemos en este momento, pues vemos esta primera etapa. Jesús, el Hijo de Dios, se hace hombre en una familia. Desde muy joven, el joven Jesús, el niño Jesús, empieza a descubrir progresivamente todas las enseñanzas de sus padres, las enseñanzas de su pueblo, las enseñanzas de los maestros de su religión. Él mismo se va percatando de quién es y cuál es su misión. Se interesa por las cosas de Dios, su Padre. Se empieza a percatar de que él tiene una misión de Dios que Dios le encomienda en la venida a este mundo. Se empieza a enterar de que no es una persona del común, sino que es la segunda persona de la Trinidad, que es una de las verdades de la fe cristiana. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el Hijo de Dios hecho hombre. Se va percatando con el pasar del tiempo. Jesús, Dios hecho hombre, llama a unas personas, les empieza a comunicar lo que Dios le ha pedido que comunique, que enseñe a la humanidad. Les empieza a comunicar a sus discípulos. Les enseña, los lleva aquí, allá, les muestra su poder, el poder de Dios presente en él a través de diversos milagros, de diversas situaciones. Les enseña, los va formando y los va guiando y los va constituyendo, los va preparando para que dejaran de ser discípulos y pasaran a ser apóstoles. Una vez conocí que los discípulos están formados en las enseñanzas plenas de Jesús, Jesús los envía a predicar, los envía ya no como discípulos, como aprendices, sino como apóstoles, como multiplicadores de la información recibida de su maestro. Posteriormente de su muerte y resurrección, los apóstoles predican y forman comunidades bajo la guía de un presbítero, un anciano. Los apóstoles van de aquí para allá, van formando comunidades donde quiera que van, por supuesto, bajo la guía del Espíritu Santo y la fortaleza del Espíritu Santo, establecen comunidades a cuya cabeza ponen un presbítero, un anciano. La palabra presbítero viene de la expresión de una enfermedad sufrida por los ancianos, presbicia. Por eso, presbítero es anciano. Estos ancianos son quienes guían las comunidades y empiezan a presidir en medio de ellos la Eucaristía, a predicar las enseñanzas de los apóstoles, la palabra de Dios, puestos por los apóstoles como cabeza de la iglesia de la comunidad de creyentes en cada lugar, es decir, de la iglesia. La iglesia, con el correr del tiempo, y el primero que da, digamos, información sobre este asunto es el apóstol Pablo en la carta a Timoteo y en la carta a Tito, la primera carta a Timoteo capítulo 3 y la primera carta a Tito capítulo 1, la primera carta a Tito no, sino la carta a Tito capítulo 1, primera carta a Timoteo capítulo 3 y carta a Tito capítulo 1 informa cómo debe ser el obispo, cómo deben ser los presbíteros, cómo deben ser los diáconos.
Y en todos sus escritos los apóstoles van determinando cómo debe organizarse la comunidad de creyentes. Ahí se establecen los ministerios propios de la fe cristiana, el obispo, los presbíteros y los diáconos, y el pueblo de Dios guiado por ellos. Podríamos decir en síntesis entonces, ¿qué es la iglesia? Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo explicó de manera amplia, pues esto no es una predicación, esto es una clase de religión, esto no es una catequesis o una escuela dominical de Biblia, sino que es un tratado de educación religiosa. El apóstol Pablo enseñó que Jesucristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. La iglesia de Dios, cuya cabeza es Cristo. La iglesia de Dios es el cuerpo, la cabeza es Cristo. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Jesús mismo dijo en el pasaje del Evangelio, donde habló de los labradores asesinos, se refería a los judíos, que era el pueblo elegido de Dios. No rindieron los frutos que debían rendir, sino que apalearon y maltrataron a los apóstoles, a los profetas. Viene el Hijo de Dios a pedirle cuentas a los judíos, lo crucifican, lo sacan fuera de la viña, lo matan, y entonces dice mismo Jesús, ¿qué hará ahora? Le quitará la viña a estos trabajadores asesinos, se las dará a otro que rindan fruto. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios, es la familia de Dios, los hijos de Dios, junto a su Padre, junto a su hermano Cristo. Y la iglesia es sacramento de Dios, es decir, es signo visible del amor de Dios por la humanidad. Eso hablaría un poco de estos 4 elementos que muy seguramente ustedes podrán consultar también para profundizar. ¿Cuál es la misión de la iglesia en el mundo? ¿Para qué Jesús se preocupó de establecer una institución, una comunidad de creyentes concreta, no etérea, no disipada, no perdida, sino concreta? ¿Cuál es la misión de esa comunidad concreta, de esa iglesia fundada por el mismo Jesucristo, diciéndole a Pedro, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Esa iglesia, ¿cuál es la misión de esa iglesia en el mundo? En primer lugar, la evangelización. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, dijo Jesús, vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Esa es la misión de la iglesia. Segundo elemento, la misión de la iglesia es comunicar la gracia de Dios plena a los seres humanos a través de los sacramentos o de los signos visibles que Jesucristo estableció en su iglesia, para que su iglesia, desde el nacimiento hasta la muerte de sus miembros, tuvieran visiblemente, tuvieran de manera material, de manera concreta, la presencia de Él en medio de su pueblo a través de los sacramentos, como el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, la unción de los enfermos, el perdón de los pecados, el orden sacerdotal, el matrimonio. Esa es la misión de la iglesia. También tiene como misión de la iglesia el testimonio de vida. La iglesia debe ser testigo de la vida, obra y predicación de Jesucristo en medio de la humanidad. Es decir, que la comunidad de creyentes vivan todo eso que Jesús les enseñó, para que de ese modo actualicen, sean signo visible, testifiquen del amor de Dios por la humanidad revelado en Cristo. ¿Qué le ha ocurrido a la iglesia en estos 2000 años? Bueno, podríamos hacer un largo relato que nos demoraremos mucho. Yo quiero mostrarles, en estos 2000 años le ha pasado a la iglesia esto que aparece en este pequeño mapa. La iglesia ha sufrido, la iglesia de Cristo, que está en la parte de arriba, tenemos allí el cristianismo primitivo y todo un sinnúmero de subdivisiones por intereses humanos, por intereses políticos, por intereses de diversa clase. La comunidad de creyentes fue subdividiéndose. Se fueron formando diversas ramas de la fe cristiana, las cuales el día de hoy son convocadas a la unidad en la diversidad, la unidad humana en la diversidad. ¿Qué quiere decir esto? En la diversidad religiosa, la humanidad puede estar unida, aun cuando tenga creencias diferentes,
aun cuando crea diferentemente, aun cuando celebre de manera diferente, aun cuando viva y ore de manera diferente, puede tener elementos que la unen, no para hacer una sola religión, sino para que haya unidad humana, aun cuando haya diversidad religiosa. Es como el camino, ha sido un camino muy, de alguna manera, espinoso, es decir, dibujado, como lo ven ustedes ahí, de distintas divisiones guiadas por distintos intereses. Bien, para la fe cristiana, el Señor rescatará a su iglesia y la sostendrá en medio de las tormentas doctrinales de los siglos y la mantendrá firme hasta el final. ¿Por qué se habla de eso? Porque Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del demonio no la podrán vencer. Entonces es como una confianza que tienen los seguidores de Jesús, en que su iglesia permanecerá firme y fiel, no necesariamente siendo la mayoría de la humanidad, pero sí firme y fiel en las enseñanzas de Cristo, sus apóstoles y sus mártires, desde su primera venida hasta su segunda venida. Pues deseo que estos apuntes pequeños, estos pequeños aportes míos les sean de alguna utilidad a ustedes para el desarrollo de la actividad de este primer tema.